Reanudar grabación, ya está, ¿no? Sí, entonces ya queda claro las tres definiciones, por si alguien las quiere checar, y entonces déjenme ir a la, ¿cómo se llama? Una implica la otra, ¿no? Entonces, eh, estamos en que demostrar que el cociente de las diferencias implica la de aproximación lineal, ok. Entonces, lo que sabemos es que el límite, cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 un punto interior del dominio, x0, x menos x0, adiós. Ajá. X menos x0, este límite existe. Y entonces, en ese caso decíamos que existe, eso quiere decir que existe un número. ¿Qué quiere decir que este límite existe? Pues que hay un número al que denotamos por f' en x0, o de muchas otras maneras, si se acuerdan, tal que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0 es igual a f' de x0, es igual a f' de x0. Y déjenme decir lo siguiente, esto lo pueden escribir como diciendo que el límite cuando x tiende a x0, lo pueden escribir así, menos f de x0 entre x menos x0 menos f' de x0, este de aquí es igual a 0. Es lo que quiere decir esencialmente que este límite existe. Entonces, partimos de que el límite del cociente de diferencias quiere decir este límite existe. Ya estoy asumiendo que el punto es punto interior. Y entonces, lo que queremos demostrar es esto. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente. Defino epsilon x. Primero, a ver, tengo que demostrar que existe la m y la función epsilon. Entonces, voy a definir m sub x0 va a ser justamente el valor f' en x0. ¿Ok? Y voy a definir epsilon x va a ser justamente la función f de x menos f de x0 menos f' en x0 por x menos x0. Y esta va a ser la función error. Noten que primero, tomo este número y entonces tomo así, ¿no? Pues lo que tengo que demostrar es que en efecto f de x, pero de aquí sale, ¿no? Fíjense que f de x de esta expresión, ¿no? F de x se puede escribir como f de x0 más f' en x0 por x menos x0 más el error, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, con m sub x0 igual a este numerito, ¿no? Entonces, de alguna manera es la pendiente de la recta tangente. Ya lo explicamos eso, ¿no? Y entonces m epsilon x. Y nuevamente, ¿quién es epsilon x entre x menos x0? Pues sería f de x menos f de x0 menos f' de x0 por x menos x0. Todo esto dividido entre x menos x0, por la definición, ¿no? De esta, ¿no? Tomando esto, entonces tenemos esto. Entonces, como tenemos eso, si fijan, entonces, epsilon x entre x menos x0 va a ser igual a f de x menos f de x0 entre x menos x0 menos f' de x0, ¿no? Separo el cociente y aquí se va a ir este con este, en este menos, y entonces queda esto, ¿no? Y esto de aquí ya me va a llevar, si lo ven, ¿no? Ahora sí, usando la diferenciabilidad, usando esto, ¿no? Usando esta condición, usando 1, vamos a llamarle 1. Ahora, usando 1 concluimos que entonces, aquí me falta un entonces. Y vamos a tener, concluimos que, ¿cómo se llama el límite cuando x tiende a x0 de epsilon x entre x menos x0? Pues es igual a este límite cuando x tiende a x0 de ¿quién?
de f de x menos f de x0 entre x menos x0 menos f' de x0. Y esto de aquí es igual a 0 y ya acabamos la demostración. Ya con eso se termina la demostración. Bien, entonces ya tenemos resuelto el problema, los problemas 1 y 2. Ya, eso ya te sacamos 25 puntos. A lo mejor se me fueron 2, entonces nada más son 23 puntos porque se me olvidó poner la condición esta de que x0 debe ser punto de acumulación, ¿no? X0 debe ser punto interior, perdón, por punto de acumulación. Y vámonos a la pregunta 2, ¿no? Dice, de la demostración de que el seno y el coseno son funciones diferenciables en cero. Entonces vamos con el inciso A. Ajá. 3A. Entonces yo pondría, bueno, ¿qué quiere decir? Para ver qué es diferenciable por la regla del cociente de las diferencias, sería el límite. Vamos a ponerlo no por la regla de sería el límite cuando h tiende a 0, por la de los incrementos del seno de 0 más h. Quiero ver qué es diferenciable en 0. Menos seno de 0, todo esto dividido entre h. Quiero ver que este límite existe. Por demostrar que este límite existe. ¿Pero qué es este límite? Veamos. Límite cuando h tiende a 0. Seno de 0 más h es seno de h. Seno de 0 es 0 entre h. Ajá, entonces, pero este límite es igual a este, existe, ¿no? Ahora este límite es igual a este, ¿no? Y este límite es igual al límite cuando h tiende a 0 del seno de h entre h. Y este, como ya se vio, como se vio en cálculo avanzado 1, el límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h es igual a 1. Concluimos entonces, por lo tanto, tenemos que el límite, o sea, concluimos que este límite es igual a 1, y entonces podemos concluir que el límite cuando h tiende a 0 del seno de 0 más h menos seno de 0 entre h, que va a ser igual, voy a ponerlo, a lo mejor esto ya no, ya lo puedo poner aquí directamente el 1, pero para que quede más clarito, yo si hubiera puesto seno de h entre h y esto es igual a 1. Y eso ya muestra la existencia de la derivada, ¿cómo se llama? Del seno en 0. Entonces ya con esto queda demostrado que la derivada del seno en 0 existe, es diferenciable en 0. Entonces ya tenemos la primera parte, hay que ver que el coseno es diferenciable en 0. Entonces ahí, dije, por supuesto, pueden usar todas las propiedades que vimos de límites de... ¿cómo se llama? Vamos a calcular el coseno. Entonces, por demostrar que el límite, cuando h tiende a 0, otra vez voy a usar la regla de los incrementos, del coseno de 0 más h menos el coseno de 0 entre h, este límite existe, ¿no? Entonces, ahora, sabemos, o sea, por demostrar eso, ahora este límite, o sea, sabemos, voy a poner así, sabemos que este límite es igual por las propiedades de las funciones trigonométricas, el límite cuando h tiende a 0, coseno de h, pues el coseno de 0 más h es coseno de h, menos 1, que el coseno de 0 es 1, entre h. Y ahora, propiedades, ¿no? De límite, este es igual al límite cuando h tiende a 0, entre h por coseno de h más 1 entre coseno de h más 1. Y esto de aquí es igual al límite cuando h tiende a 0 de coseno cuadrado de h menos 1 entre h por 1 entre coseno de h más 1. ¿Sí está claro? Este de acá, si lo están haciendo, sería el seno cuadrado menos seno cuadrado de h entre h. Bueno, aquí me faltó el límite, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de menos seno cuadrado de h por 1 entre coseno de h más 1. Esto de aquí lo pueden reescribir el límite cuando h tiende a 0 de menos seno de h entre h por el seno de h por 1 entre el coseno de h más 1, ¿no?
Muy bien, y entonces de aquí, me voy a subir un pasito. Ajá. Pudieron haber hecho esto. Ahorita les voy a decir una concesión que les hago. Ajá. Pero yo nomás puedo recordando cómo se calculaba ese límite, como el límite, pues, dejan ponerlo así ahora. Se vio, o sea, yo empezaría así. Se vio en cálculo avanzado 1 que límite cuando h tiende a 0 del seno de h entre h es 1. El límite, existen esos límites cuando h tiende a 0 del seno de h es 0, y que el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre coseno de h más 1, coseno de h más 1, es igual a 1 medio. Ajá. Por lo tanto, el límite que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que nuestro límite, ya ahora sí, no tiene, o sea, por lo tanto, a ver, por lo tanto, vamos a ponerlo acá, el límite cuando h tiende a 0 de coseno de 0 más h menos coseno de 0 entre h va a ser igual, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de, les quedó el último producto, aquí voy a poner el menos afuera, seno de h entre h por seno de h por 1 entre coseno de h más 1. Este límite, puedo usar la regla del producto. Entonces, por lo tanto, usando la regla del producto, para límites, de regla producto, ¿no? Para límites, este límite de aquí sería el límite de este, que es 1, aquí hay un menos afuera, por el límite de este, que es 0, por el límite de este, que es 1 medio, y esto sería igual a 0. Y entonces ya está demostrado que las dos funciones son diferenciables. Ok, concesión. Ahorita lo que hice es nada más recordar cómo llegábamos a ver que este límite es igual a 0. Si ustedes me dicen, como se vio en cálculo avanzado 1, como se sabe de cálculo avanzado 1, este límite 0, está bien, ¿ok? Yo nomás puse esa explicación. De hecho, yo preferiría que me pusieran esa. Y nomás aquí, esto que hice aquí, es por si no se acuerdan de cómo se obtiene que este límite es 0. Pero ustedes podrían haberme dicho perfectamente aquí, para ver que la función coseno es diferenciable, igual, ¿no? Esto de aquí es igual a esto, y como se vio en cálculo avanzado 1, ese límite de 0, ¿no? Yo acabo de demostrar nada más por qué, porque se me dio la gana ver que, ¿cómo se llama? Ese límite era 0. Pero si no, o sea, con que me digan ahí, eso lo pueden poner ya, ¿ok? Sí lo podrían usar. Bien, vámonos. Entonces, ahora la segunda es ver que las funciones son diferenciables en toda x. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el coseno de x. El límite, quiero demostrar por incrementos que el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x más h menos el coseno de x entre h, este límite existe para cualquier x que yo dé en los reales, que este límite siempre va a existir sin importar quién sea x, ¿no? Mientras sea un número real, por supuesto. Bueno, entonces aquí se usan las identidades trigonométricas, el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x, coseno de h, menos seno de x, seno de h, menos coseno de x entre h. Y esto de aquí, si se fijan, les va a quedar un coseno de x por coseno de h menos 1 de estos dos, menos seno de x por seno de h entre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Y esto de aquí, estos son constantes, porque estamos x está fija, ¿no? Es cualquier x dada, ¿no? Entonces, esto de aquí lo pueden reescribir como, utilizando ya lo que acabamos de ver, como estos límites. ¿Se fijan esto de aquí? Ok, pongo ese paso. Esto de aquí sería el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por coseno de h menos 1 entre h menos seno de x por seno de h entre h, ¿no? Ahora sí, como los límites existen, como
ya vimos que el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 entre h es igual a 0 y el límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h es igual a 1. Y aquí concluimos, usando la linealidad, ¿no? Usando la linealidad del límite, usando, como ya vimos que estos límites existen, entonces usamos linealidad, podemos usar linealidad para ver que el límite que teníamos, nuestro límite, el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x más h menos coseno de x entre h, aquí cuando yo estoy hasta abajo se ve muy feo, este límite es igual al límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por coseno de h menos 1, bueno ya, o sea, a ver, por linealidad, usando la linealidad, esto de aquí es igual a coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 entre h menos seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h. Este límite se va a 0, esto se va a 0, y esto se va a quedarles, ya lo pueden poner, menos seno de x. De modo similar se obtiene la otra, tiene que escribirlo, más o menos sería el mismo argumento, es tal vez, o sea, es más o menos el mismo argumento, vuelven a usar básicamente el mismo argumento, diferente identidad, ¿no? Aquí para el otro problema, la identidad de la que parten y luego el resto del argumento es más o menos el mismo, pero la identidad de la que parten es que el límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos seno de x entre h, la identidad que usan es límite cuando h tiende a 0, es que a seno de x coseno de h más seno de h coseno de x menos seno de x, todo esto entre h y ya. De aquí les vuelve a quedar exactamente lo mismo, entonces lo hace, ¿no? Y entonces tendrían que haberme puesto las dos, una sale más o menos así, la otra dicen, bueno, les queda esto y no regresamos a los mismos dos límites, ¿no? Noten la relevancia que tiene para este problema, ¿no? Primero haber visto que tanto el seno como el coseno, fíjense, estas dos, junto con la identidad trigonométricas, lo que nos ayudan es a que si yo demuestro que las funciones son diferenciables en cero, ¿no? Con eso me basta, con el argumento, bueno, el tipo de argumento que uso para ver que son diferenciables en cero, es lo único que necesito, porque sería básicamente, bueno, yo lo borré, pero lo que necesito para concluir que este límite es, o sea, estos límites de acá, ¿no? Bien, entonces ya quedó eso. Entonces vámonos con el siguiente problema. Ni siquiera tendría que haber borrado. Entonces ahora, el problema vale 15 puntos. Demostración del teorema 13 de máximos y mínimos. Cuando x0 es un punto interior y f tiene un mínimo local. Entonces estamos hablando del mínimo local. ¿Cómo se hace esta demostración? Nuevamente, agarro y me voy a fijar cómo, o sea, yo sé como f es diferenciable en x0, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0, ese límite existe y por lo tanto va a ser igual a los límites laterales. Los límites laterales también van a existir y tienen que ser todos iguales, ¿no? Porque este límite existe. Entonces, entre x menos x0, y este va a ser igual al límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Muy bien. Me voy a ir tantitito para acá, me lo voy a dejar ahí. Entonces, nomás me voy a mover aquí de renglón. Y ahora sí, sigo aquí, ¿no? Y entonces aquí, ¿cómo se llama? Simplemente analizo.
como X es, vamos a empezar en el caso del lado izquierdo. Vamos a empezar en el caso del límite por la izquierda. Ahora, si X está en un intervalo de la forma X0 menos rho X0, ¿no? Sí, sabemos que existe rho, tal que si X está aquí, entonces, a ver, bueno. Como X0 es un mínimo local, existe una rho positiva, tal que para toda X en el intervalo X0 menos rho, X0 más rho, f de X es mayor o igual que f de X0, y por lo tanto, f de X menos f de X0 es menor o igual que 0. Eso lo tenemos, ¿no? Ok, ahora, ¿sí? Bien, déjenme moverme acá. Y entonces, ahora, si tenemos esta situación en particular, entonces sí, además, entonces vamos a tener si X está del lado izquierdo, en el intervalo X0 menos rho X0, entonces X menos X0, ¿cómo es, no? Tenemos aquí X es menor que X0 y por lo tanto X menos X0 es negativo. De aquí, como esto y esto, de estas dos desigualdades de 1 y 2, de 1 y 2, de esas dos desigualdades, el cociente f de x menos f de x0 entre x menos x0 es mayor o igual que 0, ¿no? Negativo entre negativo es un positivo, no se dice así, ¿no? Sí está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Esto va a ser mayor o igual que 0, y por lo tanto, para toda x, esto es para x acá, ¿no? Si x acá, esto es mayor o igual que 0, y eso va a implicar que el límite, cuando x se aproxima a x0 por la izquierda, del cociente de las diferencias, es mayor o igual que 0, ¿no? ¿Sí? Pueden aquí si quieren, ok, les doy chance de modo análogo, para si no quieren escribir tanto, podrían haber hecho eso, o repetir el argumento de modo análogo. Si yo tomo x del lado derecho, más rho, entonces sigue siendo f de x mayor o igual que f de x0, pues es un mínimo, y x menos x0 ahora es, y x es mayor que x0, por lo tanto, f de x menos f de x0 entre x menos x0 va a ser menor o igual que 0. Voy a ponerle así, bueno, eso, ¿cómo se llama? Y esto va a implicar para toda x, esto es cierto para x, en el x0, x0 más rho, y eso va a implicar esto de aquí, esto nos lleva a que el límite, cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 por la derecha, ¿no? Si aquí es por la izquierda, aquí me faltó por la izquierda, ¿no? Por la derecha de x, aquí es x0, entre x menos x0, este de aquí es menor o igual que 0. De hecho, se puede narrar todo esto, ¿no? De modo análogo, se obtiene que, de modo se tiene, ¿no? De modo análogo, se tiene que f de x menos f de x0 entre x menos x0 es menor o igual que 0 para x del lado derecho, ¿no? Y por lo tanto el límite, el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x menos f de x0 entre x menos x0, esto de aquí debe ser menor o igual que 0. Poner esto de acá, pueden quitarlo, o sea, esta parte de aquí pueden no haberla puesto. Si me dicen de modo análogo se llega a esto, yo se las pongo bien, está bien, ¿no? Pero en el otro me lo explicaron, uno de los dos casos me lo explican. Y luego de aquí ya finalmente, ¿no? pero el límite
bueno, límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0 es igual al límite cuando x tiende a x0 de f de, por la izquierda de f de x0 entre x menos x0. Esta es la derivada en x0, ¿no? Esto de aquí va a ser mayor o igual que 0. Y f' de x0 es igual al límite, y el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0, si tiende entre x menos x0, es igual al límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x, ¿no? Entre x menos x0, este de aquí es menor o igual que 0, de ahí concluimos que f' de x0 es mayor o igual que 0 de la primera condición, y de la segunda esto ocurre, y esto de aquí implica que f' en x0 es 0. Y ya terminamos con el lema, ¿no? Bien, entonces ya está demostrado. Esa sería la demostración básicamente de esa primera parte. Déjeme borrar aquí. Sí, más o menos, pero de ahí pueden haber, si hacen uno de los casos y me dicen, de manera análoga se obtiene que para el lado derecho, bla, 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 o hacen el lado derecho y luego ven que de manera análoga se obtiene lo mismo para el lado izquierdo, ok, se las pongo, ya les dije, ¿no? No tengo ningún problema con eso. Ajá. Pero sí me tiene que explicar una de las dos, ¿no? Bien, y luego tengo que hacer la demostración del lema de rol. La demostración del lema de rol, ¿cómo se hace? ¿Se acuerdan? Como la función es, él dice el teorema, si la función es, si f es continua en el cerrado, ¿no? AB es continua en el... ¿Qué te escribo? Dice, si F es en las continuas del cerrado AB y F es diferenciable en el abierto AB y... ¿Cómo? F diferenciable y F de B es igual a F de A, entonces existe un punto psi en el intervalo abierto AB tal que f' de xi es igual a 0. Es lo que dice el teorema de Rolle. Bien, entonces yo quiero demostrar este caso. Entonces, ¿cómo le haría yo? Vámonos. Para demostrar el teorema, básicamente voy a usar el resultado que acabo de ver. ¿Cómo se llama? Entonces, va a partir de que si f es constante, ya acabamos. Si f es constante, ya, ¿no? O sea, entonces cualquier punto, si f es constante en cualquier punto del intervalo AB, cualquier punto psi del intervalo AB, la derivada de f es 0 porque la derivada de una constante es 0, ¿no? Pues la derivada de f en todo x es igual a 0, ¿ok? Bien, entonces, pues aquí es un pues, ¿no? Bien, entonces, si acaso constante me lo quito, ¿no? Y ahora lo que yo haría, ya lo hicimos, entonces lo que hago es, entonces debe de haber un punto en el que vamos a poner, entonces, siempre podemos suponer, existe entonces un punto x0 en el intervalo, un punto x, x, lo que quieran, x0 en el intervalo AB, como no es constante, ahora, como si f no es constante, tal que f de x, f de x0 es diferente de f de a, que es lo mismo que f de b, entonces es diferente de f de a y f de b, sin pérdida de generalidad. Podemos pensar que f de x0 es menor que f de a, o sea, como no son iguales, es menor o mayor. Sin pérdida de generalidad podemos asumir que es menor, y luego agarramos y como f es continua en un intervalo cerrado, debe de existir un punto. Entonces, como f es continua en el cerrado AB,
alcanza su máximo y su mínimo, entonces debe de existir un punto X sub M minúscula, tal que f de X sub M minúscula es menor o igual que f de X para toda X en el intervalo cerrado a B. Esto va a implicar que f de xm va a ser menor o igual que f de x0, que va a ser menor que f de A, igual a f de B, va a ser esto. Y esto de aquí va a implicar, por un lado, implica dos cosas. Que eso va a implicar que esto de aquí, el menor estricto que está aquí, esto de aquí implica que xm es diferente de A y diferente de B, porque si o sea, no puede valer, o sea, es una función por ser función, como esto pasa, y f es función. Entonces f de xm debe de ser diferente de f de A. ¿Cómo se llama? Bueno, eso queda claro, ¿no? O sea, como f es función y f de x diferente de f de A, que es lo mismo que y diferente de f de B, ¿no? Y de f de B, f es función, entonces ya. Esto es como esto pasa y f es función y tenemos esto. Si quieren, dejen ponerlo así. Como f es función y esto ocurre, y f de xm, entonces xm minúscula debe ser diferente de A y B, ¿no? Y eso quiere decir que xm está en el intervalo abierto a B, no es ninguno de los extremos, y eso quiere decir que es punto interior. Por lo tanto, x sub m minúscula es punto interior. Y es un mínimo local. Y f es diferenciable. Y f es diferenciable en todos lados, es diferenciable en xm. Por lo tanto, de acuerdo con el lema, lo que acabamos por el inciso A, por el inciso f' en x sub m debe de ser 0, y ya tenemos, tomamos psi igual a xm y ya acabamos, ¿no? X sub m, ¿no? Y ya terminamos la demostración. Bien, y entonces eso nos da, ¿cómo se llama? El inciso B, la demostración del lema de Rolle, ¿no? El teorema de Rolle. Ajá. Entonces sería mi versión del teorema de Rolle, ¿está claro? Ahorita sí. Bueno, ahora vámonos con esta. Ah, y esta era de las bonitas. Yo espero que esta les haya gustado. Ajá. Esta de aquí me decía que ¿qué? Ah, quería calcular este límite. Entonces agarran y dicen, vamos a hacer a lo bestia. Dice, fíjense, indica cómo usaría la regla de Lopita para calcular el siguiente límite. Y luego, ¿cómo se llama? Justifica paso a paso. ¿Qué es lo que harían en este ejemplo? Yo tendría el límite cuando, como le hacían en cálculo, ¿no? Diferencial, que yo siempre dije que no deben de hacerlo así. Entre x cúbica, esto de aquí es igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada, que sería el coseno de x menos 1 entre 3x cuadrada. Y otra vez aquí podemos aplicar la regla de L'Hopital, la de arriba, o sea, el límite, o sea, como les decimos, es límite del de arriba 0, límite del de abajo 0. Entonces pueden aplicar regla de L'Hopital, eso sería el límite cuando x tiende a 0. A ver, voy a decir, como les enseñaron, límite, o sea, tenemos límite de seno de x menos x, 0, en 0. Límite de x cúbica, 0. Entonces, por la regla de L'Hopital, sería el coseno, la derivada, o sea, deriva sería igual al límite del coseno de x menos 1 entre la derivada del de abajo, que es 3x cuadrada, ¿no? Límite del de arriba 0, límite del de abajo 0, entonces vuelven a aplicar la regla del cociente y les va a quedar, que esto les va a quedar, ¿qué? Menos seno de x, ¿no? Ya les queda entre 6x, y aquí si quieren puedo volver a aplicar la regla del cociente, pero de aquí ya les quedaría, si lo hacen, ¿no? Ahora ya sabemos que este límite, esto es igual a menos un sexto de límite, un sexto de límite cuando x tiende a 0 del seno menos, aquí un menos, ¿no? Seno de x entre x, y ese ya sabemos que va a ser 1, y entonces esto es menos un sexto, ¿no? Esa sería la manera de hacerlo.
La otra es volver a aplicar L'Hopital. Muy bien. Ahora, ¿cómo justifican L'Hopital? Vamos a partir que sabemos, ajá, como ya sabemos, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x, esto es igual a 1. Por lo tanto, sabemos también que el límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x entre 6x va a ser igual a menos un sexto, ¿ok? Bueno, entonces este límite existe. Ajá. Y ahora sí, fíjense, hay que checar que se cumplen las hipótesis, ¿no? Ahora ya está claro. Así le haría yo. Eso responde la primera parte, ¿no? Déjenme. Aquí está la respuesta. ¿Qué haría yo para calcularlo a lo bestia? Ahora, ¿cómo lo justifico? Voy a hacer nada más un paso, ¿no? Primero, ya sé que este tiene límite. Ahora, fíjense, ¿de dónde viene? Viene de este de acá. Yo sé que coseno de x menos 1 y 3x cuadrada son, aquí sí voy a agarrarme un intervalo que tiene, que se acuerdan que tiene que ser diferenciable en el 0, son diferenciables en menos pi sobre 4, que es una vecindad, aquí la rho es igual a pi sobre 4, del 0, que es una vecindad del 0, ¿no? Yo sé que son diferenciables ahí. Lo primero que necesito, las dos funciones son diferenciables y además coseno de x menos 1 y 3x cuadrada son continuas en el intervalo cerrado menos pi sobre 4, pi sobre 4. Ojo, ya estoy fijándome en las hipótesis. ¿Cuáles son las otras hipótesis? Primera, que las dos funciones sean continuas en un intervalo cerrado en torno al punto x0, que las dos sean diferenciables, porque es un límite completo, ¿no? Que las dos sean diferenciables en el abierto, en una vecindad abierta, en torno al punto x0, que en este caso es el 0, entonces ya tengo esa parte. ¿Qué otra cosa necesito? Como el coseno de x menos 1 evaluado en x igual a 0, esta de aquí es 0, y la función f de x en x0, ¿no? Y g de x, que sería 3x cuadrada. 3x cuadrada evaluada en x igual a 0 es 0. Las dos funciones valen 0. Además, ¿cuál es la derivada del denominador? La derivada del denominador es 6x. Este es diferente de 0 para x. En el intervalo x0 menos rho, que sería menos pi sobre 4, 0 abierto, unión el 0, pi sobre 4. Eso está claro que es diferente de 0. El único punto donde es 0 es esto. Entonces tenemos esto. Como yo sé esto, entonces ya tengo todas las hipótesis. Es continua en el cerrado. Es diferenciable en el abierto. La derivada, las dos funciones valen 0 en x0, en este caso en el 0. La derivada es diferente de 0 en el intervalo. Y tengo además el límite de las derivadas cuando x tiende a 0, de las derivadas, que es la derivada de lo que teníamos, ¿no? De las derivadas sería justamente seno de x entre 6 por x. Este límite existe y es igual a menos un sexto. Por regla de L'Hopital lo podemos afirmar que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 entre 3x cuadrada va a ser igual a menos un sexto. Y todavía tengo que echarme un paso. Eso justificaría esta igualdad. Ahora, para esta igualdad hay que hacerse un paso más. Hay que ver que esta función es continua en intervalo cerrado, diferenciable en el abierto, que esta es continua en intervalos cerrados. Va a ser el mismo. Yo agarraría el mismo, diferenciable en el abierto, y que su derivada de esta es diferente de 0, bla, bla, bla. Todas las hipótesis, y ese límite ya vimos que existe, entonces ya pueden aplicarlo. Eso es lo que tendrían que acabar de demostrar, eso es lo que tienen que agregar a la demostración. Este argumento que acabo de poner aquí es lo que le hace falta, lo que solían hacer en cálculo avanzado. Vámonos a la que sigue. La que sigue es muy especial porque en realidad es muy simple. Si uno sabe usar ¿cómo se llama? La composición de funciones. Y vuelvo a señalar, el ejemplo lo escogí porque
¿cómo se llama? Porque eso de que el valor absoluto no es diferenciable me molesta. Sí es diferenciable, de hecho, f de x igual a valor absoluto de x es diferenciable en los reales sin el cero. Y además, la derivada de f en un punto es igual a menos 1 si x es menor que 0 y es 1 si x es mayor que 0. ¿Está claro? Lo pongo con esa malsana intención. Estaba en la tarea. Les simplifique, noten que les pido que no sean tan largos porque les digo, asumo que esa ya vieron que está para toda m. Noten que me entera, aquí estoy pensando en x a la menos 3, x a la menos 10, son enteros estos, ¿no? Este es m. Eso sería 1 entre x al cubo, o sea, funciones de este estilo, dice que son diferenciables todas en los reales, ¿no? Y les dije, y vean que esa también es, ¿cómo se llama? Es diferenciable en el abierto. Todas estas para n en los naturales, ¿no? Todas estas, ya asumo que esas dos las tienen. Entonces, si se fijan ahora, vamos a ver cómo se utiliza la regla de la composición. ¿Qué necesito para usar la regla de la composición? Tengo dos funciones, ¿no? Vamos a ponerles h de x y... Bueno, h de x, puedo pensar primero en este caso. Pues tomo h de x igual a x a la m. Y voy a pensar en g de x. Bueno, aquí en nuestra chequera pensamos en un omega, ¿no? En una w. W de x es igual a m. Y g de x es igual a x a la 1 entre n. Muy bien. Ahora, si yo me fijo, w es diferenciable, ¿no? En el intervalo 0 infinito. Y en este dominio es diferenciable. Y w de la imagen de este dominio está contenida, es otra vez, para esa función la imagen, eso sería de x a la m, cuando x está acá, les va a dar todos los reales mayores que 0, la imagen es 0 infinito. No les pido que demuestren que la imagen es 0 infinito, más o menos pueden pensarlo, para cualquier potencia entera, ¿no? ¿Cómo se llama? X a la m de un número positivo es positiva, ¿no? Sí, está claro, 0 infinito abierto, ¿ok? Entonces, quiere decir que tenemos la condición de que en este dominio es diferenciable y su imagen es esta, que es el dominio de la G, es el dominio de la G. Por lo tanto, la composición G bolita W está bien definida y como las funciones son diferenciables en todos los intervalos, en todos los puntos del intervalo, y por lo tanto la composición es que es G, composición W, puesto que este es diferenciable, las dos son diferenciables en este intervalo. Esto, por ejemplo, como G, tenemos, y como está bien definida. Y puesto que G es diferenciable en el abierto 0 infinito, ¿no? Entonces la composición es diferenciable en el abierto 0 infinito, que es el dominio que le estamos dando a la W, y la derivada de la composición, o sea, de G, la derivada de G composición W, la derivada de esta en una X, o sea, la derivada de G evaluada en W de X, que no sería otra cosa más que X a la M elevado a la 1 entre N, es diferenciable. Perdón, entonces la función esta, déjenme quitarle la prima aquí. Por lo tanto, la función G bolita W de X, que es igual a esto, es diferenciable en que es igual a X a la M entre N, es diferenciable en 0 infinito, ¿ok? Y por la regla de la cadena, bueno, ya saben, la regla de la cadena les va a decir, y esto por la regla de la cadena, y diferenciable en el por la regla de la cadena, ¿no? Por la regla de la cadena, y, ¿no? Es diferenciable por la regla de la cadena, es diferenciable en todo ese intervalo, y además la derivada
de x a la m entre n con respecto a x va a ser la derivada de la de adentro, es x a la m, sería m por x, ¿cómo se llama? O sea, x a la... Es la derivada, a ver, va, ¿ya ven? Borro. Es la derivada de la de afuera, que es la 1 entre n, sería 1 entre n por x a la 1 entre n menos 1. A ver, la derivada de x a la 1 entre n es igual a 1 entre n por x a la 1 entre n menos 1. Evaluada en xm les quedaría esto a la 1 entre n menos 1. Ajá. Por la derivada de lo de adentro, que es m por x a la m menos 1. Y hacen las cuentas. Esto les va a quedar m entre n por x a la m, ajá, entre n menos 1. Ajá. Hagan las cuentitas aquí y les va a quedar. Y entonces ya tienen esta la derivada, que es la clásica derivada, y entonces ya tienen demostrado esto, ¿no? Entonces ya demostramos que la composición para cualquier número racional, esta función, x a la m entre n, entonces déjenme irme para acá. ¿Para dónde me voy? Entonces, por lo tanto, ¿qué acabo de demostrar? Lo que acabo de demostrar es que hemos demostrado que la de f de x igual a x a la p con p racional. Si es racional es de la forma, aquí p igual quiere decir que p es de la forma m entre n, con m un entero y n un natural. Ajá. P racional es diferenciable en el intervalo 0 infinito abierto y que la derivada de f en x es igual a p por x a la p menos 1. ¿Ok? Ya quedó demostrado eso. Entonces, es la conclusión de... Déjenme borrar acá. Bien. Entonces, hasta ahí va. Ajá. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a usar el valor absoluto. ¿Sí? Valor absoluto. Valor absoluto. Déjame irme para abajo. Voy a poner la de valor absoluto acá abajo, ¿no? Entonces quiero ver qué pasa con el valor absoluto. Ya sabemos que es diferenciable. Ahora, fíjense qué pasa. Valor absoluto, vamos a ponerle g de x igual a valor absoluto de x, es diferenciable en el intervalo menos infinito 0 unión el 0 infinito, ¿sí? O sea, y, ajá, además, la imagen g de los, decían los reales sin el 0, ¿no? La imagen de los reales sin el 0, bajo g, es justamente el intervalo 0 infinito, lo cual quiere decir que g es diferenciable en su dominio y además como f de, bueno, aquí déjenme poner, sí, aquí es donde, bueno, perdón por aquí déjenme ponerle esta g, esta es la g, esta va a ser la w, ¿no? Como w de x igual al valor absoluto de x es diferenciable en este, ajá, ¿cómo se llama? Entonces, y en la imagen es todo el intervalo abierto, entonces la composición w está definida en el dominio de la w, en r sin el 0, y, perdón, aquí es GW, ¿no? Aquí la composición, y es diferenciable, y es diferente, aquí es G, no F, ¿no? Y es diferenciable, regla de la cadena referenciable, entonces, bueno, aquí está. G está definida en X y es diferenciable, la composición está definida y es diferenciable en ese mismo dominio, ¿no? Por la regla de la cadena. ¿Sí? Además tenemos la derivada de G bolita W con respecto a X
en x va a ser igual a la derivada de la g con respecto a x evaluada en w de x, ¿no? Por la derivada de w de x en x para x en r menos el 0, ¿verdad? Ok, y ya casi acabaron, ya de aquí sale, ¿no? Esta de aquí es igual a quién, esto de aquí es justamente valor absoluto, perdón, esto de aquí sería esta de acá. Entonces, esto de acá primero de aquí, esto es la derivada de valor absoluto de x a la p, la composición con respecto a x, ¿no? En x. Y esto de aquí sería entonces la derivada de la g es p por x a la p menos 1, evaluada en w, que sería el valor absoluto, sería esto a la p menos 1, por la derivada de la w, entonces la derivada va a ser igual a esto, por menos 1, si x es menor que 0, y va a ser p por x, por valor absoluto de x a la p menos 1, si x es mayor que 0, por 1, voy a poner el 1, ¿no? ¿Qué es lo que vale la derivada del valor absoluto? El valor w de x es el valor absoluto, según dije, ¿no? Ahí está, ¿no? Es esto. Ah, aquí está. Entonces, va. ¿No? Pero esto de aquí lo puedo reescribir, como x es diferente de 0. Esto de aquí, si se fijan, es p. Voy a sacar un x a la p menos 1 por otro, p menos 2 por otro valor absoluto de x por menos 1. Y va a ser p por valor absoluto de x a la p menos 2 por el valor absoluto de x por 1. Si x es menor que 0, si x es mayor que 0. Y esto de aquí, si se fijan, como x es negativo, el valor absoluto es menos x. Esto de aquí sería p por valor absoluto de x a la p menos 2 por menos x por menos 1. Y esto sería p por valor absoluto de x a la p menos 2, valor absoluto de x por 1, ¿no? Esto es si x es menor que 0, x mayor que 0. Y esto, si se fijan, menos por menos da más, les va a quedar en efecto p por valor absoluto en los dos casos. P al menos 2 por X, perdón, sin el valor absoluto. Si X es diferente de 0. Y ya acabaron, ¿no? Entonces sería ese problema, déjenme moverme. Y ya tienen entonces demostrado, déjenme hacerlo chiquito. Ajá. Ya se me fue. Ya tienen demostrado C. A ver, podría usar el criterio de la segunda derivada en el caso en el que P fuera mayor que 2 y la respuesta solo si P es igual a 2. Si P es igual a 2, entonces f de x es igual, valor absoluto de x al cuadrado sería igual a x cuadrada, la derivada de f de x es igual a 2x, y la segunda derivada de x sería igual a 2, y la segunda derivada, evaluada en 0, que es el punto crítico, es igual a 2, más mayor que 0, y por lo tanto es un mínimo, ¿ok? Pero si agarran cualquier otro, pero si P es mayor que 2, si P es mayor que 2, entonces la derivada de f de x se puede escribir como x, valor absoluto, P, perdón, por x a la, ay Dios, va a ser, la derivada se puede escribir como P por el valor absoluto de x a la P menos 2 por x, y esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La derivan, ¿no? Otra vez, la segunda derivada de esto, f' de x, p sería mayor que 1, entonces esto va a ser igual a p por x menos p menos 4 por x cuadrada, o sea, esto va a ser igual a p por valor absoluto de x a la p menos 2, ¿no? Porque el valor absoluto de x cuadrada es esto. Y esto va a ser 0. Esto va a ser 0. Perdón, esto de aquí, entonces la segunda derivada,
Aquí la segunda derivada. Y esto de aquí, si se fijan, esto de aquí, si yo evalúo la segunda derivada en 0 les va a dar 0, ya no hay criterio, ya no puedo usar el criterio. Entonces el único caso en el que vale el criterio es ese. Y la otra cosa que quería yo señalarles aquí tiene que ver con el inciso B, tiene un mínimo local en 0. ¿Cómo se llama? Para P mayor que 0. De hecho, para P, para 0 menor que P, menor que... Para P menor que 1, menor que 2, bueno, aquí les puse menor que 2, para P menor que 2, no es diferenciable, f de x, para la P menor que 1, f de x no es diferenciable en 0. Y, ¿cómo se llama? De hecho, tiene lo siguiente, límite, si calcula la derivada x a la P, para P menor que 1 menos 0, ¿no? En 0, ¿no? Entre x, el límite cuando x tiende a 0 de la derivada. Esto les va a quedar ese límite cuando x tiende a 0 de, bueno, les va a quedar dependiendo de cómo quede, pero si se fijan, vamos a empezar del lado derecho, eso sería x a la P menos 1, y si P es menor que 1, esto de aquí, ¿cómo se llama? ¿Por qué puse el 2? Bueno, ya no importa. Ajá. Aquí era menor que 1, Bueno, ya. Pero bueno, está bien. Entonces, este límite ya diverge, ¿no? Va a diverger a más infinito, y por el lado cuando x tiende a 0 por la izquierda, si mal no recuerdo, diverge a menos infinito. El límite del cociente de x a la p entre x, la derivada diverge a menos infinito, y esta diverge a infinito. Entonces, ok, no puedo aplicar el criterio, ni siquiera es diferenciable en el punto, pero sí es cierto, de aquí sale que la derivada para x negativa es menor que 0, la derivada es negativa antes del 0, y después del 0 la derivada es positiva, y si eso ocurre, antes de 0 la derivada de esta función, f de x igual a x, que sería, o sea, la derivada de esto es p por valor absoluto de x a la p menos 2 por x. Antes de 0 esto es negativo, y después de 0 es positivo. Entonces, si una función antes de un punto, ¿cómo se llama? Es positiva, luego es negativa, es diferenciable en todos lados, excepto posiblemente en el punto, entonces el punto es un mínimo local. Y así más o menos como lo podrían haber visto. ¿Ok? No. Y esa sería la segunda, o sea, básicamente aquí lo que hay que hacer, me salté este paso, ¿no? En general, no se vale la segunda derivada. Ya sé por qué aquí puse el 2, y aquí tendría que haber puesto el 1, porque entre el 1 y 2 sigue siendo diferenciable, pero no importa, el criterio no sirve. Para P mayor igual que 2, porque tú ya tienen dos derivadas. Y entonces pueden usar el criterio de la segunda derivada, pero no funciona más que cuando P es igual a 2. De ahí en fuera, si P es mayor que 2, entonces se va a hacer 0 la segunda derivada en 0, y entonces en este tienen f' de x es igual a P por x a la P menos 2 por x, ¿estamos de acuerdo? F' de x es menor que 0 si x es menor que 0, y f' de x es mayor que 0 si x es mayor que 0. Entonces, a la izquierda del 0 negativa la derivada, a la derecha del 0 positiva la derivada. Quiere decir esto, de acuerdo al criterio que vimos, que el 0 es un mínimo, ¿no? ¿Sí está claro? Aunque no haya diferenciabilidad. ¿Ok? Bueno. Entonces, vámonos al último. Ahí será muy bonito. El de máximos y mínimos. A ver, les dije que no pueden usar nada de cálculo de varias variables, Entonces, aquí lo que hacen, estamos partiendo de que, estoy pensando en el conjunto de puntos donde x más y es igual a s, x mayor que 0, y mayor que 0. De aquí sale que y tiene que ser igual a s menos x, sustituyendo, y entonces tendríamos que s menos x tendría que ser mayor que 0, y tendríamos que x tendría que ser menor que s, ¿no? Entonces, sale de esta condición, uno tiene estas cosas, ¿no? Obtiene estas condiciones. Y ahora sí,
¿Qué significa? Pues que quiero minimizar el área, o sea, XY. Ahora, X por Y, entonces, se puede escribir como X por S menos X. Y esta es una función de X. ¿Estamos de acuerdo? Definida en el intervalo, continua en el intervalo, f de x es continua en el intervalo cerrado 0s y diferenciable en el abierto, está claro, ¿no? Este es diferenciable en todos lados, en el intervalo 0s. Entonces, ahora sí, agarran, derivan, si derivan les va a quedar ¿qué? S menos 2, X debe de ser 0, ¿no? Donde 0 se van, derivan, lo que hacen siempre f' de X va a ser igual a S menos 2X, lo cual quiere decir que X debe de ser igual a S sobre 2, ajá, y por lo tanto ya tienen ahí va a ser un mínimo, la segunda derivada es un mínimo, ya lo hacen, este es un problema clásico, ¿no? Y entonces queda de aquí, es decir, que Y tiene que ser igual a S entre 2, y entonces les va a quedar, el primer resultado es que las dos X debe ser igual a un medio, ¿no? Para el otro caso de las áreas, da un perímetro. Bueno, pues es básicamente el mismo resultado, porque lo que tienen es, para un perímetro dado sería 2x más 2y, sería el perímetro de un rectángulo de lados x y y. Eso sería el perímetro. De aquí sacan que x más y debe ser igual a p entre 2. Esta sería la s. Aplican el resultado anterior y entonces x por y, que es el área, esta alcanza, es el x por y, alcanza su máximo cuando, ¿cómo se llama? X es igual a Y, es igual a S entre 2, que sería P entre 4, y eso quiere decir que los dos lados son iguales. Eso implica que el rectángulo, esto implica que el rectángulo es un cuadrado, ¿no? En el mínimo el rectángulo es un cuadrado. En el máximo, ¿no? En el máximo. ¿Sí está claro? Y entonces lo que estamos demostrando, demuestre que todos los rectángulos de mismo perímetro, el de mayor área, es el cuadrado. El rectángulo de mayor área es cuando x es igual a y igual a p entre 4, y eso les va a dar el de mayor área. Muy bien. Entonces, este era con respecto a este problema, es clásico problema de máximos y mínimos. Aquí básicamente no hay problema, es básicamente el teorema del ¿cómo se llama? El teorema de la función inversa, ¿no? Hay un detalle nada más, hay que ver que la imagen de la tangente del intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, esto de aquí es igual a los reales, ¿no? El menos infinito, infinito, ¿no? Esto es lo único que falta ver, ya es inyectiva, ya es sobre, o sea, se tiene esto, y lo único que hay que ver es que, o sea, que es sobre todos los reales. Y lo que pasa es que aquí tenemos que el límite cuando x tiende a menos pi sobre 2 por la derecha de la tangente de x, se puede ver usando las propiedades del límite, esto es menos infinito, y el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de la tangente de x por la izquierda, esto es infinito, y entonces como yo tengo esto, ¿qué quiere decir esto, no? Que para toda, ¿cómo se llama esto? Quiere decir que, bueno, para cualquier x que yo dé, voy a agarrar, ¿qué quiere decir esto? Que si, a ver, lo que estoy diciendo es que si yo tomo cualquier y en los reales, pues yo sé que y va a estar, va a estar entre una r y una menos r, y ahora sí, yo sé que existen, tangente existe por este lado existe una x menor que menos r, tal un x menos, vamos a ponerle aquí un x menos, tal que tangente de x menos es menor que menos r, y también existe una x más, tal que
tangente de X más es mayor que R. Y esto quiere decir, si se fijan, que Y es menor que X, que la tangente de X más y mayor que la tangente de X menos. Y esto ya, ¿cómo se llama? Me implica que por el teorema del valor intermedio, por el teorema del valor intermedio para funciones continuas, debe existir una X entre X menos y X más. Vamos a pensarla así, entre X menos y X más, tal que tangente de X es igual a Y y ya tiene demostrado que es sobre. O sea, por supuesto, aquí existe una X menos tal que, ¿qué estoy diciendo? Existe una X menos tal que aquí está, es la tangente, ¿no? Ay, porro aquí esta parte y puse una burrada aquí. Existe una X menos, porque estamos con el pi sobre 2 por la derecha, en el intervalo pi sobre 2 menos pi sobre 2, menos pi sobre 2 menos delta, tal que esto de aquí es menor que R, y existe un X más, aquí menos va abajo, ¿verdad? Y una X más del lado izquierdo entre pi sobre 2 más menos delta, aquí es más, ¿no? Pi sobre 2 tal es que esto pasa, ¿no? Y ya, el resto ya está fácil, y ya les queda, aquí he puesto una burrada, ¿no? O sea, sí está claro, y con eso ya sale este problema, y ya que resolvieron el examen, con todas las explicaciones, me tardé yo 1 hora, vamos a ponerle 1 hora 10 minutos, Ahora, ustedes tenían 5 horas, podían consultar todo lo que habíamos visto en clase, y el resto del resultado, ahora sí, ya que tiene que es sobre los reales, y el resto del resultado lo del teorema de la función inversa, ¿no? Justamente dice la existencia, y ya vimos cómo se calcula la derivada en esos casos, ¿no? Pues ya no lo voy a hacer aquí, pero pónganlo ustedes, esto limpio, o sea, ya lo hice, ¿ok? 1 hora y media. Lo paso en limpio 1 hora, 2 horas y media. Entonces, a ustedes se les llegó el examen a las 5, me puse a trabajar, y entonces yo a las 7:30 ya había terminado. Entonces me pude ir al cine, me pude ir a cotorrear, no puedo ir al cine porque estamos en esto, pero ya, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya hubiera terminado de resolver, entonces no me hubiera desvelado. Ok, supongamos que son estudiantes inexpertos, etcétera, etcétera. Cada uno de los problemas les debió de haber llevado, hay unos problemas más fáciles que otros, yo calculo un promedio de 45 minutos por problema, son 45 minutos por 8. No, déjame ver, 45 son 1 hora y media. Cada 4 son 3 horas, ¿no? Serían 6 horas. Ustedes deben de haberse tardado 6 horas en resolver todo el examen, más 1 hora para pasarlo en limpio, ¿no? Entonces, llegó el examen a las 5. Entonces, le trabajan. Pónganle tú hasta las 10 de la noche, 5 horas, ¿no? Al otro día les queda un problema. Se levantan tempranito a resolver ese problema. Entonces, se levantan a las 8. Terminan o sea, se terminan a las 7, ¿no? A las 7:30, ¿no? Entonces termina el último problema, bueno, si quieren a las 8. Estoy pensando en todo lo que ustedes se van a tardar, casi 45 minutos por problema. Terminan a las 8, ¿no? A las 8 se levantan, a las 8:45 ya terminaron, lo pasan en limpio, les dan las 9:30, ¿no? En pasarlo en limpio, ¿sí? 1 hora en pasarlo en limpio más o menos, bueno, 9:45, y luego me acuerdo, creo que se les dio hasta las 12. Todavía tenían tiempo para, pasar, mandarlo y no tener ninguna bronca. Entonces, esto es más o menos el tiempo, así fue calculado el tiempo, ¿no? Sé que les iba a costar trabajo, porque no he trabajado así, sé que tendrían que buscar, pero básicamente muchos de los problemas estaban en las notas, o sea,
Problema 1, las demostraciones están en las notas. Problemas sobre, ¿cómo se llama? Lo del teorema de Rolle y la otra están en las notas. Entonces, déjenme irme para atrás, ¿no? Este de acá es un problema de máximos y mínimos clásico. No creo que hubiera sido muy difícil. Este es el que les iba a costar tiempo, ¿no? Este les costaba tiempo, pero les estoy dando que nomás tienen que usar la regla de la composición. Al decirles eso ya tenían nomás la regla de la composición. Ajá, pero este es el que les costaba tiempo. Este les costó 2 horas, pero los otros les cuestan menos, ¿no? Esta de aquí es papa, la del hospital, ¿no? También es de las que les costaba poco. Luego tienen esta de acá, ¿cuál es? Ah, la de que el coseno es diferenciable. No les debe llevar más de media hora. Ajá. Y las otras, esta de aquí estaban en esta están las notas. Entonces, sí, problemas que les costaban trabajo. Ajá, que les pudieran haber costado trabajo. Este de acá. Este de acá no. Este de acá, sí. El problema sí. Este problema sí. Es de los difíciles. Problema 6 es difícil. Problema 7. Este debe de haberlo hecho. Ajá, no era tan complicado, pero póngale que le costó trabajo. Y el problema 8. Esos son los problemas que yo creo que les costaban trabajo. 3 problemas que les debían de haber costado. Pónganle ustedes 2 horas cada uno. Y los otros de ahí, pónganle su caso. Media hora por problema, porque ya estaban en las notas, ya no sabía que escribirlos, ya los conocían. Póngale hora y media, entonces 7 horas y media en caso extremo, ¿no? Sí, se tuvieron que desvelar, lo siento, ¿no? De 5 de la tarde, 5 y 7, 12, a las 12:30 terminan, luego ya se van a dormir, se levantan a las 8, los pasan en limpio y suben el examen. Entonces, sí, tenían que desvelar un poco, ¿no? Bien, entonces, es más o menos como estaba el examen. Espero que todos hayan tenido una idea de cómo se resolvía. Y ahora sí vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Vamos a hablar de un problema que para mí es uno de los muy atractivos porque sale de la nada las ideas, ¿no? Las ideas son relativamente sencillas. Antes de empezar, déjenme decirles cuál era el problema. De repente voy a ubicarme en Riemann. En época de Riemann ya aparecen las epsilon deltas, ya empieza a hacerse riguroso, porque el concepto de integral era un concepto, o sea, natural en términos de área, pues la figura tenía un área y era más o menos algo que con infinitamente pequeños era evidente. Ajá. Entonces la integral pues, se definía en términos de infinitesimales, lo mismo que la derivada, pero ya hacia el siglo XIX, digamos, de la primera, después de la tercera parte, digamos, de que 1830 para acá, existe una preocupación por hacer rigurosos todos los conceptos que de alguna manera se enseñaban usando el concepto de infinitesimales. Entonces, la derivada, la continuidad, todo eso, el desarrollo de funciones, estaba todo, se resolvía usando infinitamente pequeños, infinitamente grandes, y el cálculo se basaba en eso. Sin embargo, ya había problemas, ¿no? Serios con la cuestión rigurosa. Y entonces empiezan a agarrar y a reformular esas ideas del cálculo para poder evitar lo más posible el concepto de infinitamente pequeños. Entonces, uno de los conceptos que le toca a Riemann es dar una formulación rigurosa del concepto de integral. Por supuesto, ¿cuál es lo que hace Riemann? Dice, ok, digamos, si yo pienso en una de las corrientes, una de las formas en que surge la integral surge de muchas maneras, ¿no? La integral surgía como movimiento, como tenía que ver con la distancia recorrida, tenía que ver con el trabajo realizado, en fin, había ya muchos problemas que uno usando infinitamente pequeños llegaba a ver que se calculaban utilizando una integral. Uno de esos problemas que se podía calcular usando integrales era el concepto de área. Ahora, el concepto de área no estaba muy bien, no era muy preciso, todo el mundo tenía unas nociones muy básicas de área,
que es las que habían existido hasta la época de Arquímedes, que es el que precisa un poco más esta noción del concepto de área, ¿no? Y ahorita les voy a platicar algunas nociones de lo que tiene que ver. Muy bien. Entonces, ahorita les voy a platicar un poco lo que es sobre área sabría Riemann en el momento en el que estaba planteándose el hacer rigurosa la integral, para tomar eso como una fuente de inspiración para hacer que la función sea Riemann integrable, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Voy a empezar porque es muy bonito esto y voy a empezar con una cita que se le atribuye a San Agustín. Recuérdense que la ciencia no era muy bien vista de repente en la Edad Media, ¿no? Si era, o sea, dependía del sector en el que estuviera, ¿no? Había, como existe en todos lados en la actualidad y lo ha existido siempre. Hay un sector muy reaccionario con sus intelectuales que dicen que es malo todo, ¿no? Todo lo nuevo y que es mejor lo que estaba, ¿no? Entonces, no sé, o sea, hay gente que es así, muy bien. Y dentro de esas corrientes también existía gente que se dedicaba a la enseñanza de la moral, etcétera, etcétera, y que tenía que ver con la religión. Uno de esos famosos es San Agustín, y para San Agustín tenía una experiencia muy desagradable porque realmente no sé si tenía una buena conocimiento de las matemáticas, pero fíjense qué tipo de frases que se le atribuyen, ¿no? Dice, no confiéis en un matemático, pues son aconsejados por el diablo. Si les concedéis un punto, ellos darán razones para convenceros de lo que sea. A lo que se refería aquí es a que en efecto una de las cosas que en matemáticas, lo que hace muy importante, o sea, que tenemos que aprender a usar de las matemáticas, y si llevan un cálculo avanzado o no, se darán cuenta de que de muy poco pueden hacer mucho. ¿Se acuerdan de los axiomas de los reales? Son, ya no me acuerdo cuántos, pero son básicamente hasta el axioma del supremo, tiene una serie de axiomas de Rorschach. Todas las propiedades que hemos visto a partir de eso, la definición de continuidad, de límite, de convergencia de sucesiones, el concepto de derivada y todo eso surge a partir de esos axiomas. Y entonces, un poco eso era lo que a San Agustín no muy le gustaba, el hecho de que, pues, ¿no? Todo fuera así como deducido, porque eso llevaba per se el que si todo se podía deducir, o que existían principios que hacían que algo se dedujera, principios naturales, ¿no? Entonces, de alguna manera había un cuestionamiento a la religión, ¿no? Por ejemplo, otra de las frases es que, porque hoy acostumbran predecir, y aunque resulte cierto, hay que tener cuidado porque, pues, o sea, quién sabe quién se los dijo, ¿no? Entonces, y eso es lo que más o menos tenía que ver. Empezaba a haber una pugna entre el razonamiento deductivo y la idea de que la naturaleza se podía basar en ciertos principios y de ahí deducir y explicar todos los fenómenos que ocurrían. Eso empezaba a existir ya en esa época, de hecho, desde inicios del Renacimiento se empieza a dar esta corriente, basada mucho en lo que ocurre con los elementos de Euclides, donde básicamente pensando en los postulados de Euclides, de ahí se deduce toda la geometría y de hecho todas las propiedades de los números reales. ¿Cómo se llama? Y entonces se planteaba entonces para la física, para otras ciencias, el buscar algo equivalente a los axiomas de Euclides. Y por supuesto, eso le quitaba, según algunos, yo no creo, pues ahí la cuestión religiosa no tiene nada que ver con la cuestión científica, según yo, pero en esa época sí se cuestionaba porque entonces le quitaba relevancia a la divinidad, ¿no? Entonces ya no era porque Dios así lo quiso, sino porque existieron los principios que determinaban, por ejemplo, el movimiento de los planetas, las leyes de Kepler, y con eso podía explicar muy bien el movimiento de los planetas, entonces ya no era porque Dios en un día hizo los planetas y los decidió que se movieran así. Y esto, pues, de alguna manera tiene cuestionamiento, que no tiene por qué haberlo, insisto. Yo nunca he entendido por qué cuestionan ¿cómo se llama? ¿Por qué confrontan la ciencia con la religión? Son cosas muy diferentes. Ajá. Una cosa es lo que uno cree y otra cosa es sus creencias morales, éticas, etcétera, etcétera.
Y otra cosa es las afirmaciones que hace la ciencia, ¿no? Sobre ciertos temas. Ajá. Sí, entonces, que ayudan a entender mejor los fenómenos que pasan en la vida cotidiana. Muy bien. Entonces, una vez dicha esa frase, una de las cosas con las cuales uno tiene que tener cuidado es a darle a un matemático, aceptar cosas de un matemático. Entonces, con respecto con respecto al concepto de área, ¿cómo se veía desde los griegos? Para los griegos el concepto de área se basaba en 5 principios básicos, ¿no? El primero es que si tenían 2 regiones, eh, eh, ah, primero que nada, si tienen una región plana, su área, en este caso, fíjense que yo pongo, en el plano tiene una región en el plano tiene área, dicha área, si una región tiene área, ellos no decían esto, simplemente si una región que está en el plano y su área siempre va a ser la misma, es un número no negativo, ¿no? Entonces el área o de una región, de una figura en el plano, va a ser siempre, ¿cómo se llama? Una cantidad no negativa, va a ser mayor o igual que 0. 2, ajá. La segunda, si yo tengo dos figuras exactamente iguales, ¿no? Sin importarme cómo las acomode, mientras las dimensiones que tengan, todas sus dimensiones, me refiero a lados y ángulos, ¿no? Ajá, sean iguales, si todas sus dimensiones, o sea, me refiero a sus longitudes de sus lados y sus ángulos, etcétera, etcétera, son iguales, entonces, sin importar la posición en que se encuentren, tienen la misma área. El área de este y el área de este van a ser iguales. Ajá. Es el segundo principio. En otras palabras, pónganla como la pongan, la misma figura siempre tiene la misma área, ¿no? Ajá. Entonces dice, luego, por supuesto, el otro principio, si yo tengo una región metida en otra, ajá, entonces el área de la región que está dentro es menor que el área de la región que está afuera, o si quieren decirlo, el área de la región de afuera es más grande que la región de abajo, o sea, que la región que está dentro. El área de la primera, si una región está contenida en otra, el área de la primera, el área de la contenida, esta de acá, no puede exceder el área de la segunda, no puede ser mayor que el área de la que lo contiene, ¿no? O sea, está claro, si una región está dentro de otra, entonces el área de la que está dentro debe ser menor o igual que el área de la región que está afuera. Bien. El cuarto, el todo es igual a la suma de las partes. O sea, si tienen una figura y la descomponen en pedacitos, vamos a tener esta figura, ¿no? Y la descomponen en pedacitos, en este pedacito y este pedacito, por ejemplo, esta figura, el área de este va a ser igual a la suma de las áreas de sus pedazos y viceversa, ¿no? Si ellos tienen estos pedazos y con estos pedazos forma esta región, entonces el área de la región que forman con estos 3 pedazos es igual a la suma de las áreas de los 3 cachitos. El todo es igual a la suma de las partes, ¿no? Famoso resultado que se utiliza. Yo lo digo muchas veces, es una de esas frases, ¿no? Que si finalmente tenemos el quinto postulado que dice que el área de un rectángulo es igual al producto de las longitudes de los dos lados adyacentes. Tienen un rectángulo, lados adyacentes, si tienen un vértice en común, este y este son lados adyacentes, este y este son lados adyacentes, este y este son lados adyacentes, este y este son lados adyacentes. ¿Sí está claro? Ahora agarra esos dos lados adyacentes, sería uno este y este, ¿no? Siempre van a ser uno como este y otro como este. Si agarran dos lados adyacentes, y se fijan en la longitud de este lado, y en la longitud de este lado se le llaman B, se le llaman A, ¿no? Entonces el área del rectángulo va a ser el producto de las longitudes de los lados adyacentes, de dos de los lados adyacentes. Es la medida del área, ¿no? Noten que no ponen base por altura, en esta formulación. ¿Por qué? Porque su cuadrado puede estar así. ¿Y cuál es la base y cuál es la altura? ¿No? ¿Cómo defino base y cómo defino altura? Es una cuestión así como extraña. No, no, pero es que esto no es un cuadrado, sí, esto es un rectángulo, a mí no me brinquen, ¿no? Esto de aquí es un rectángulo, y entonces, ¿cómo defino entonces el área de esa figura? Muy bien. Entonces, entonces, si se fijan, entonces tengo estos principios. El área es la misma si las figuras son iguales,
Ajá. El área es mayor o igual que 0. Si una está contenida en otra, entonces su área es menor o igual que la de la que está contenida. El todo, o sea, si una figura se divide en pedacitos y, ¿cómo se llama? El área total, el área de la figura es igual a la suma de las áreas de los pedacitos, ¿sí está claro? Bien, entonces, estos son los principios básicos con los que se manejaba el concepto de área para los antiguos. No estamos pensando, ok, por supuesto, estaban toda la geometría euclidiana, entonces ya la geometría euclidiana la tenían, y cuando trataban de calcular áreas, se basaban en estos principios para el cálculo de áreas. Ajá, estos principios que están aquí, ¿no? Y ya tenían la geometría euclidiana. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un caso en el que, voy a dar un par de ejemplos donde eh, ¿cómo se llama? Donde se utilizan estos principios. Entonces quiero calcular el área de un paralelogramo. Por supuesto, un paralelogramo no es un rectángulo. Ajá. Entonces no puedo hablar de quién es la base y quién es la altura. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se corta, tiene el paralelogramo y uno observa que si uno corta aquí, por ejemplo, traza la perpendicular que pasa por el vértice opuesto, ¿no? Hay dos perpendiculares a un lado que pasan por el vértice opuesto. Esta de aquí que está punteada y esta de aquí. Bueno, esta que acabo de pintar así en medio verde, le metemos tijera, ¿no? Ajá. Entonces le metemos tijera y cortamos aquí. Y entonces separamos la figura así. ¿Sí está claro? Y entonces aquí es una perpendicular, ¿no? Ok, muy bien. Y entonces el área de todo de mi paralelogramo va a ser igual el área de A más el área de B. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme ir un poquito para abajo. Entonces tenemos este principio, ¿no? El área de mi paralelogramo, aquí la remarco, el área de mi paralelogramo va a ser igual el área de, este no me gusta, está muy feo este color, va a ser igual al área del, ajá, el área del paralelogramo va a ser igual al área de esta región más el área de esta. Muy bien, déjenme irme a la siguiente imagen. Entonces teníamos lo que hicimos aquí, teníamos nuestro paralelogramo, lo partimos así y dijimos el área de mi paralelogramo va a ser el área de esta, aquí está, más el área de esta. Muy bien. Y entonces agarro, y ahora lo que hago es pasar esta que está aquí del otro lado, ¿no? Entonces me va a quedar así. Sigue siendo lo mismo. Esta área más esta me dan el área del paralelogramo. ¿Qué es lo que hice? Esta área de acá la moví del lugar, pero ¿se acuerdan el principio que dice que no me importa dónde lo ponga, el área es la misma? Entonces uso ese principio. Ajá. Antes de eso ya sé que el todo es la suma de las partes. El área del paralelogramo es la suma de este pedazo más el área más este pedazo, más el área de este pedazo. Y yo las puedo acomodar así. Muy bien. Y si yo agarro y las junto, se puede ver, usando geometría euclidiana, ajá, que entonces a la hora que yo las junto, se forma un rectángulo, aquí queda como un cuadrado. Entonces, si yo vuelvo a juntar estas dos, también se obtienen, de alguna manera, dividiendo de esta forma un rectángulo. ¿Sí está claro? Digamos, junten estas dos. Las juntamos y me va a quedar un rectángulo de lados B y altura H. ¿Quién es H? H, vamos a ir para arriba. H es esta. ¿Quién es H? Voy a ponerla acá. Ajá. Esta H que está aquí. ¿Se acuerdan cómo se construyó esto? A ver, déjenme regresar. Tenemos aquí mi paralelogramo. Esto de aquí es H, esto de aquí es B. Agarré y corté este cachito, ¿no? Lo quitamos. Y lo pegué de este lado. Noten que esto es H, es igual que esto, ¿no? Y esto es B. Y esto de que es un rectángulo. Eso fue lo que hice. Y por ser un rectángulo, el área de esto, por ser un rectángulo, el área de esta figura es base por altura. Producto de los lados existentes. Muy bien. Ok. Pero esta área, según la que acabamos de ver, también es, de aquí se va para acá, al área de A más el área de B, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Entonces vamos a tener que eso va a ser igual a base por altura. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto que está aquí, según acabamos de ver, es, aquí está, ¿no? Esto que está aquí marcado, ¿no? Esto de aquí, pero yo tengo lo siguiente, el área, según lo que estaba ahí marcado, el área de mi paralelogramo va a ser igual al área de la región A más el área de la región B. Eso es lo que estamos diciendo aquí en esta figura, ¿no? ¿Sí?
Aquí está lo que está en bolita, muy bien. ¿Sí? Muy bien, y entonces, y esto de aquí usando estas dos identidades, vamos a obtener, estas dos de aquí implican que el área del paralelogramo es base por altura, donde la altura se mide como la longitud de la perpendicular que va de uno de los lados al vértice, a uno de los vértices del lado opuesto, ¿no? Déjenme regresar acá, déjenme irme a la página anterior, ¿sí? A ver, borremos quién es H, aquí está. H es la longitud que va de la perpendicular a uno de los lados que pasa por el vértice opuesto, ¿no? Entonces, esta sería la H. Ajá. ¿Cómo se llama? Esta longitud es lo que llamamos la H y la base es esto, se conoce como altura. Y es la definición, y entonces ya puedo calcular, fíjense, nomás con los principios que tengo aquí. Y con los principios que usé, ¿no? Fíjense, usé que el todo es igual a la suma de las partes. Esta área de aquí es igual a esta área más esta área, ¿no? Luego utilicé que el principio de que si yo muevo, ¿cómo se llama? Si yo, no me importa el lugar en el que esté, esta región tiene la misma que esta es la misma, entonces el área sigue siendo esto. Pero esto es igual a las dos partes, ¿no? En que yo puedo dividir este rectángulo, ¿sí? Digamos, juntándolas, se ve que son el rectángulo está formado por dos partes que son una igual a B, otra igual a A, ajá, y por lo tanto tienen esto. Si está claro, vuelvo a usar, entonces estoy usando ese principio aquí. Ajá, otra vez, del todo es igual a una de las partes para llegar a que. Ajá. Entonces con eso, pues estoy usando el todo es igual a la suma de las partes. Estoy usando el que si yo tengo una figura, en cualquier lugar donde se encuentre su área es la misma, ¿cómo se llama? Y la otra que estoy usando es que el área de un rectángulo es la base por la altura, ¿no? Bueno, el producto de sus lados adyacentes. Eso me llevó a estas dos igualdades que están aquí, ¿no? Ajá, que a su vez me llevaron a concluir que el área del paralelogramo iba a ser la base por la altura. Bien, entonces fíjense, aquí nomás usé, el otro que usé es que el área de un rectángulo es la base por altura, ¿no? Es esta que usé, ¿no? Entonces son esos 5 enunciados y con eso yo puedo trabajar el concepto de área y calcular áreas, ¿no? Usando esos principios. Vámonos a ver el siguiente ejemplo. Esta hoja no tendría que estar, vamos aquí. Por ejemplo, triángulos. Ya no lo voy a hacer de la misma geometría euclidiana. Uno puede ver que si yo tengo dos triángulos, esos dos triángulos pueden formar o sea, se pueden acomodar para que dos triángulos igualititos, este triángulo y este sean igualititos, siempre se pueden acomodar para formar, ¿cómo se llama? Un paralelogramo. ¿Sí está claro? Siempre se puede ver eso, o sea, bueno, geometría euclidiana, pueden ver que estos dos triángulos siempre pueden formar un paralelogramo, ¿no? Pueden acomodarse para formar un paralelogramo. Entonces aquí está en el dibujito ilustrado. Y entonces el área del paralelogramo, como sabemos, va a ser la base por la altura. El área del paralelogramo es B por H, donde la altura es la perpendicular a uno de los lados que pasa por el vértice opuesto. En el triángulo sería la perpendicular a uno de los lados que pasa por el vértice opuesto, es la altura. Esa longitud es la que llamamos H. Muy bien. Ahora, esto de aquí tengo, esto es el área de uno de los triángulos, esto sería igual al área de dos triángulos. O sea, sería dos veces el área de mi triángulo, porque los dos triángulos, este y este, tienen la misma área, ¿no? Los dos triángulos tienen la misma área porque son iguales, nada más están en diferente posición. Entonces el área de esta más esta va a ser dos veces el área del triángulo y aquí sale que el área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2, ¿no? A ver, repito. Este y este son iguales, por lo tanto tienen áreas iguales. Entonces, como tienen áreas iguales, la suma de estas dos áreas sería dos veces el área de este triángulo, ¿no? De cualquiera de ellos. Sí, es lo que puse acá. Pero esta área, por lo que acabamos de ver, que es un paralelogramo, es lo que mide la base por la altura, ¿no?
Y entonces pues, tiene que cumplirse esta igualdad, y de esta igualdad sale que el área del triángulo es base por altura sobre 2, donde la base es cualquiera de los lados del triángulo, y la altura es la perpendicular a ese lado que pasa por el vértice opuesto, la longitud de esa perpendicular. ¿Ok? Bien, entonces, y entonces ya tenemos el área de un triángulo, ¿no? Y déjenme decirles, aquí antes de irme para acá, vamos a borrar. Entonces ya quedó claro pero ya ahí, ya uno puede agarrar, y con esta idea uno puede agarrar, por ejemplo, ¿cómo vería en el área de un trapecio? Por ejemplo, este es un trapecio, ¿se acuerdan? Trapecio, cuadrilátero, con dos lados paralelos, con un lado, con dos lados paralelos, ¿no? Es un trapecio. Entonces, la base mayor, base menor, la altura sería la perpendicular, ajá, que va de un lado al vértice opuesto, ¿no? Sería esta la altura. Y se acuerdan que dice la fórmula del trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2, este es el área. O pueden tener una muestra muy fácil, ¿no? Simplemente agarran esa figura y la ponen volteada, ¿no? Esta misma la voltean y la vuelven a colocar aquí. Entonces tienen dos trapecios, pero aquí ya se formó un paralelogramo. Y la longitud de la base es la B mayúscula y esto de aquí es la B minúscula. Lo volteé, ¿no? Ajá. Entonces, el área es la altura, por la base serían dos trapecios y de ahí le sale esto, por ejemplo. Y entonces pueden ingeniar, por ejemplo, para un polígono ya, cualquier polígono que se les ocurra. Entonces ya pueden agarrar y triangular, ¿no? Aquí vamos a pensar que está así. Y entonces, pues sería calcular el área de este, más el área de este, más el área de este, más el área de este, que yo ya sé calcular en principio, que en principio podemos calcular, porque son triángulos. Ajá. Entonces, el área de estas figuras yo ya puedo ver cómo se calcula, ya puedo calcular, incluyendo el área de un polígonos irregulares inscritos, que no es nada fácil. Sería la suma de las áreas de los triángulos esos que se forman acá, y las áreas de esos triángulos no están fáciles de encontrar. Eso el perímetro por aprotema sobre 2 es así como una simplificación muy grande de lo que es el concepto. Pero entonces, sigo con mis 5 principios, y entonces si les das, les aceptas ciertos principios, ellos pueden agarrar y llegar a las conclusiones que quieran, ¿no? A un montón de conclusiones. Entonces, esos principios que les dije acerca de que el área es una cantidad positiva, de que el área de un rectángulo es el producto de dos lados adyacentes, el todo es la suma de las partes, que una figura, dos figuras que sean iguales sin importar la posición tiene la misma área, esos 5 postulados me permiten entonces calcular el área de muchas figuras. ¿Cómo se llama? Vámonos a la que sigue. Ajá. Entonces, entonces vámonos a lo que sigue. ¿Y qué pasa si la figura no es un polígono? Ajá. Y entonces aquí viene una idea que tiene que ver con Arquímedes. Ajá. ¿Qué pasa si la figura no es un polígono? Por ejemplo, polígonos, ya está claro, cualquier polígono hago lo que está ahí, o si tengo un polígono, por ejemplo, algo que se ve así, pues también, ¿no? Es el área de ese rectángulo más el área de ese rectángulo más el área, uso el todo, suma es igual a la suma de las partes, y una escalera como esta, incluso aunque baje, ¿no? Si quieren pueden hacerle aquí, pues le dividen la suma de las áreas de estos rectángulos y la puedo calcular. Básicamente entonces puedo calcular el área de muchas figuras, pero cuando se trata de ya cosas más complicadas, ¿no? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿qué onda con el círculo? ¿Cómo puedo determinar el valor de su área? ¿Ah? ¿Qué onda con la parte comprendida? Aquí está entre el eje focal, la cuerda focal y la parábola, ¿no? Esta región de aquí, ¿cuál es su área? Ya no es tan fácil. El área de una elipse. ¿Y esas qué onda, no? O sea, todos los principios que tengo ahí, básicamente me permiten obtenerlo. Lo que hago es reducirlo todo a rectángulos, ¿no? El triángulo que hice, lo vi, como lo agarré, me copié, lo vi como dos copias de un triángulo me dan un paralelogramo me da un rectángulo, y entonces el área de un triángulo la obtengo en términos del área de un rectángulo, etcétera, ¿no? Sí, está claro. Entonces estaba eso, déjenme ver. Y entonces ahorita déjenme ver si, por ejemplo, les voy a decir aquí problema 9, van aquí nomás que yo la figura. Ok, y entonces va la idea de Arquímedes con respecto a ese.
Si yo puedo incluir un polígono inscrito, yo puedo construir polígonos inscritos y polígonos circunscritos, caso del círculo aquí, en la figura esta que está aquí. Tengo el problema del círculo. ¿Cómo puedo calcular o ver cuál es el área? Si yo puedo construir un polígono inscrito en el círculo, ¿no? El que está aquí adentro, ¿no? Y un polígono circunscrito, que es el que está acá afuera, ¿no? Uno es el que está así, y otro es el que está así. El que está así es el inscrito, el otro es el circunscrito. Encontrar dos polígonos, uno inscrito y otro circunscrito, de tal manera que sus áreas se parezcan cada vez más. Entonces, si yo puedo encontrar inscritos, polígonos inscritos y polígonos circunscritos, de tal manera que las áreas entre el inscrito y el circunscrito se parezcan cada vez más, entonces yo voy a decir que, ¿cómo se llama? Mi figura tiene área y que el área de mi figura va a ser, digamos, o se puede aproximar por los polígonos inscritos y los circunscritos, que se van a hacer cada vez más parecidos. Muy bien. Entonces, el principio de Arquímedes, que usa Arquímedes para calcular áreas, ¿no? De círculos y eso. Dice, construyen polígonos. Vean que encuentren una manera de construir sistemáticamente polígonos inscritos y circunscritos para su figura, polígonos inscritos y circunscritos para su figura de tal manera que el área del polígono circunscritos y la área de los polígonos inscritos y circunscritos sea cada vez más parecida. Si ustedes tienen una manera sistemática de ir construyendo polígonos dentro de la figura y polígonos fuera de la figura, de tal suerte que las áreas de los polígonos que están por fuera se parezca al área de los polígonos que están por dentro, entonces ya sabemos que la figura tiene área, y a ese valor que se están pareciendo los polígonos inscritos y los polígonos circunscritos, a ese valor que se van pareciendo es el que debe ser el área de mi figura. ¿Sí está claro? Esta es más o menos la idea. Entonces aquí toman polígonos, entre más chiquitos sean los pedacitos, se van a aproximar más. Entonces aquí está un ejemplo de cómo se podrían construir. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, el área aquí, calculé esto que está aquí es el área del polígono de n lados inscrito, esto que está aquí es el área del polígono de n lados circunscrito de un círculo, ¿no? De n lados regular, ¿no? Polígono regular de n lados inscrito, es el área del polígono regular de n lados circunscrito. El límite de las áreas de los inscritos es pi por r cuadrada, el límite de las áreas de los circunscritos es pi por r cuadrada también. Entonces, los inscritos y los circunscritos, sus áreas se van pareciendo cada vez más entre sí. Entonces, el área de la figura es el número que se va pareciendo. Eso sería en términos modernos. Estoy explicando aquí el principio que está acá, ¿no? Digamos que, entonces, primero, digamos, tenemos el problema de qué quiere decir que una figura tenga área, ¿no? Y entonces, cuando tenemos una figura que es un círculo, etcétera, etcétera, no puedo agarrar y poner un polígono porque no lo es. De hecho, esto da origen al problema de la cuadratura del círculo, es encontrar un cuadrado cuya área sea igual al área del círculo, que es la cuadratura del círculo. Ok, y esto de aquí es un problema que en un número finito de pasos no se puede resolver. Como no se puede resolver en un número finito de pasos, entonces lo que les queda es agarrar una idea como la de Arquímedes. La idea de Arquímedes es la siguiente. Digamos que una región F tiene área si se pueden construir polígonos inscritos y circunscritos cuyas áreas sean arbitrariamente cercanas. Y aquí la parte que va a ser de áreas sean arbitrariamente cercanas. En este caso, el valor más grande de las áreas de los polígonos inscritos será igual al valor más pequeño de las áreas de los polígonos circunscritos. O sea, si me fijo en el área, en el polígono circunscrito, los que están por fuera, el polígono de área menor, ¿sí? Noten que el área está en medio y la del área me fijo en los inscritos, el de área mayor, esos dos van a tener que ser cada vez más parecidos y eso me va a dar el área de la figura, ¿no? Bien, entonces aquí mucho de cómo le hago, ¿no? El ejemplo es este que estaba yo poniendo acá, donde en términos modernos, ¿qué sería ese principio? Voy a ver que en efecto el círculo, ¿cómo se llama? Tiene área y calcular el área del círculo, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Vas a construir polígonos regulares inscritos y circunscritos. Calculamos el área de los polígonos regulares.
¿cómo se llama? Inscritos y circunscritos, y entonces les va a quedar, ¿cómo se llama? Que el área de los inscritos, esos son los de adentro. Los de adentro, es esto que los que están acá. Ajá. Es este, y el área de los circunscritos es esto que está acá, ¿no? Entonces, si se fijan, las áreas en términos modernos, tendría que ver que las áreas inscritas se van aproximando cada vez más, o se van siendo cada vez, están arbitrariamente cerca de las áreas circunscritas. Como veas, básicamente van a usar estos dos límites, ¿no? Este límite de aquí, cuando n tiende a infinito, si lo calculan, el límite cuando n tiende a infinito de los polígonos de n lados inscritos, este límite va a ser pi por r cuadrada, ¿no? ¿Cómo se llama? Utilizando las propiedades del límite de sucesiones. Y el límite de la de abajo, el límite cuando n tiende a infinito de las áreas de los perímetros circunscritos, esta también va a ser igual a pi por r cuadrado. Son dos ejemplos de sucesiones que ustedes pueden demostrar que tiene límite y que su límite es lo que estoy poniendo acá, ¿no? Eso me está diciendo que tengo, eso quiere decir, si me agarro una n grande, para n grande, el área del polígono inscrito y el área del polígono circunscrito son arbitrariamente, si n es grande, son arbitrariamente cercanas, ¿no? Déjenme regresar acá. Dice, el área son arbitrariamente cercanas, ¿no? Y es lo que está ocurriendo, ¿no? Si se fijan, los polígonos inscritos les van a dar algunos números cada vez más parecidos a este. Estos les van a dar números cada vez más parecidos a este. Entonces estos dos se van a parecer mucho, ¿no? Quiere decir que estas áreas de los inscritos y los circunscritos se parecen. Y entonces sería el argumento para ver que un círculo tiene área y que el área del círculo va a ser pi por r cuadrada usando los principios que acabamos de ver junto con la idea de Arquímedes, ¿no? Muy bien. Y hasta aquí, digamos, era lo que tenía, digamos, asumo, no estoy, esto sí no me lo crean, pero yo es lo que pienso que estudio, o sea, las ideas con las que podía trabajar, por supuesto él tenía muchas más ideas de las que yo acabo de poner aquí, pero digamos, serían unas de las ideas que tenía Riemann en la cabeza para poder establecer su integral, para poder definir rigurosamente el concepto de integral. Algo que tuviera que ver con inscritos y circunscritos, ¿no? Bien, entonces vámonos entonces a lo que hace Riemann. Por supuesto, el tratar de usar ideas como las de Riemann. Ya se va a acabar la clase. Voy a considerarlas, porque justamente le interesaba calcular la integral de una función. Voy a pensar en regiones que son así, donde aquí lo que tengo es una función f mayor o igual que 0 para toda x, una función positiva, mayor que 0 es más. Y voy a considerar esta región. Y entonces la idea de él se le ocurre, ok, si esto tiene área, si es una región con área, entonces yo diría que eso de la función es integrable. ¿Cómo podría ver esto a partir del principio inscrito y circunscrito? Lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, porque ya nos quedan 10 minutos, yo tengo que dar otra clase más en 10 minutos, así es que aquí le paramos, déjenme detener.